1.10. Hoja de especificaciones de diodos. Los datos sobre especificaciones de los dispositivos semiconductores son proporcionados normalmente de dos maneras por el fabricante. La forma más común es mediante una breve descripción que se limita en una página como máximo. La otra manera es por medio de una revisión de las características utilizando gráficas, ilustraciones, tablas, etc. En cualquier caso existen conjuntos de datos específicos que deben incluirse para la utilización correcta del dispositivo e incluyen: número uno, el voltaje directo VF; número 2, la corriente directa IF; número 3, la corriente de saturación inversa IR; número 4, el voltaje inverso PV, PRV o V; número 5, el nivel de disipación por la máxima potencia en una temperatura particular. Número 6, los niveles de capacitancia. Número 7, el tiempo de recuperación inverso. Número 8, el rango de temperatura de operación. Según el tipo del diodo que se considere, se puede ordenar proporcionar datos adicionales como son rango de frecuencia, nivel del ruido, tiempo de comunicación, niveles de resistencia y los valores pico repetitivos. Para una determinada aplicación, el significado de datos será automáticamente. Si proporciona la máxima potencia o el valor de disipación, se entiende que será igual al siguiente producto: PD max es igual a BD por ID, donde ID y BD son la corriente y el voltaje del diodo en un punto de operación particular. Si aplicamos el modelo simplificado para la aplicación en particular, podemos sustituir BD es igual a BT es igual a 0.7 volts para un diodo de silicio en la ecuación 1.10 y determinar la disipación de potencia resultante para compararla contra el valor máximo de potencia. Esto es, P disipada es un valor aproximado de 0.7 volts por ID. En las figuras 1.40 y 1.41 se proporciona una copia exacta de los datos de un diodo de alto valor y de un bajo nivel fuera de rango. El ejemplo representa en el caso de la lista expandida de los datos y características. El término rectificador se aplica a un diodo cuando éste se utiliza con frecuencia en un proceso de rectificación como se describe en el capítulo 2. Se resaltaron con letra cursiva los párrafos de determinantes áreas de hoja de especificaciones que se corresponden a la siguiente descripción. Inciso A: los valores de polarización inversa mínimos para un diodo en una corriente de saturación inversa determinada. Inciso B: características de temperatura según se indicó. Obsérvese el empleo de escala de Celsius y el amplio rango de utilización. Inciso C: máximo de disipación de potencia. PD es igual a VD por ID es igual a 500 miliwatts. El valor de potencia máxima disminuye a una proporción de 3.33 miliwatts. Por cada grado de temperatura se incrementa por encima de la temperatura ambiente, como claramente se muestra en la curva de decremento de disipación de potencia de la figura 1.41. Inciso D: corriente directa continua máxima. IF max es igual a 500 miliamperes. Inciso E: rango de valores para BF cuando IF es igual a 200 miliamperes. Obsérvese que el excedente BT es igual a 0.7 volts para ambos dispositivos. Inciso F: rango de valores para BF cuando IF es igual a 1 miliamperes. Obsérvese en este caso el límite superior se acerca al 0.7 volts. Inciso G: en el nivel BR es igual a 20 volts a una temperatura de operación típica. IR es igual a 500 nanoamperes igual a 0.5 miliamperes. Mientras que un voltaje inverso mayor, IR cae a 5 nanoamperes es igual a 0.00 miliamperes. El nivel de capacitancia entre los terminales aproximadamente de 8 picofaradios para un diodo cuando BR es igual a BD y igual a 0 volts.
y con una frecuencia aplicada de 1 MHz. Inciso H. El tiempo de recuperación inverso es de 3 miliohms milisegundos para la lista de condiciones de operación. Algunas de las curvas de la figura 1.41 utilizan una escala logarítmica. Una rápida lectura de la sección 11.2 ayudará a la lectura de estas gráficas. Obsérvese en la figura superior izquierda, BF se incrementó el valor de 0.5 volts hasta 1 volt a medida de que la IF se incrementó de 10 miliamperes hasta más de 100 miliamperes. En la figura inferior vemos que la corriente de saturación inversa se modifica ligeramente con los niveles crecientes de Br, pero pertenece a menos de 1 nanoamperes. A, a temperatura ambiente hasta niveles de Br es igual a 25 volts. Sin embargo, como se indica en la figura adyacente, observemos la rapidez que la corriente de saturación inversa se incrementa en relación con los incrementos de temperatura. En la figura superior derecha veamos cómo disminuye la capacidad a medida que se incrementa el valor del voltaje en polarización inversa, y la figura inferior observamos que la resistencia de AC es tan solo de 1 ohm a 100 miliamperes, y que en este incremento a 100 ohms la corriente son menores a 1 miliamperes. La corriente promedio rectificada, la corriente directa pico repetitivo y la corriente pico en sobrecarga directa que se muestra en la hoja de especificaciones se define como 1. Corriente promedio rectificada. Una señal de la onda rectificada posee un valor promedio definido por IAB es igual a 0.318 y el valor de la corriente promedio es un valor de las corrientes directas continuas o de pico repetitivo, ya que en la forma de ondas de corrientes de medida onda tendrá valores instantáneos mucho mayores en el valor promedio. 2. Corriente directa pico repetitivo. En ese valor instantáneo máximo de corriente directa repetitivo, obsérvese que debido a que se encuentra en un nivel durante un periodo breve, su nivel puede llegar a ser mayor de el nivel mi continuo. Corriente pico en sobrecarga directa. En ocasiones durante el encendido de problemas de funcionamiento, etc., aparecen corrientes muy altas a través del dispositivo por intervalos de tiempo muy cortos. Estos índices definen el valor máximo e intervalo de tiempo para tales sobrecargas en el nivel de corriente. Mientras más se familiariza uno en las hojas de especificaciones, más fáciles se vuelven de usar, especialmente cuando se comprende de una forma más clara el impacto de cada parámetro para la aplicación bajo de investigación.